Bien, amigos, estamos en el último tramo, el último segmento del programa Agenda Económica, con este ciclo fiscal que está teniendo Agenda Económica desde el programa de ayer. Esta noche tenemos a don Francisco Canaguate, asesor fiscal. Y ya, como estamos en el último segmento, yo quisiera hacer una exposición con la pregunta. Un próximo gobierno, si se aboca a aumentar mínimamente algunos impuestos, podría crear impuestos regresivos. Los impuestos regresivos crearían un problema de dinamismo de la economía, de crecimiento económico por igual. Y evasión. Y eso lleva incluso a evasión y a déficit fiscal al mismo tiempo. Entonces, esa amnistía fiscal, que tal vez sea necesario hacerla, pudiera provocar entonces una modificación de la ley monetaria que tiene un secreto bancario, porque no hacemos nada con amnistía fiscal si vamos a tener secreto bancario, a mi entender. Entonces, ¿cuál sería, diríamos, la esencia misma entonces, don Francisco, para concluir, de un próximo pacto fiscal donde, reitero, la sociedad tendrá que en cierta manera consagrarse a pagar sus impuestos y el gobierno o el Estado tendrá que consagrarse a ser más transparente, a tener mejor rendición de cuentas? Porque, por ejemplo, a veces trato de especular un poco y digo, el Estado gasta más de más de 500 millones de pesos en telefonía mensual. Igual compra vehículos y le asigna vehículos a todo el que se le ocurra que se le hay que asignarle un vehículo. Los combustibles en cierta manera, no tienen un parámetro de tope. Y al mismo tiempo tenemos lo que son tarjetas de crédito. Todas esas cosas tendríamos que definitivamente amarrarla y decir, miren, vamos a hacer un nuevo Estado. Una nueva actitud. Una nueva actitud. Hay que distinguir entre servicio público y servidor público y comercio. El que va a una posición pública debe saber que debe actuar como un servidor público y que esos recursos que ponen en sus manos no son suyos. Son públicos. Y por tanto no puede disponer de ellos como si fuera un comercio. Entonces ese cambio de actitud es lo primero que hay que llevar a cabo. Da pena que en un momento de precariedad no se pueda tener en un hospital lo que necesita la población que ha pagado la salud a través de los impuestos, porque en un área de la administración se ha usado los recursos para otro propósito. Entonces, es cuestión, y en eso pienso que el presidente que asumirá el próximo 16 de agosto tiene conciencia. Él era parte de la comisión en el 92 de la reforma tributaria y discutimos mucho. Cuando estaba en el Congreso. Claro, él era diputado y fue de los comisionados, discutimos bastante, hizo grandes aportes en el proceso de la discusión. Y él tiene una idea clara, desde entonces yo estoy consciente de eso. Entonces, él ha dado unas declaraciones, él ha dicho cómo quiere hacer las cosas. La pregunta es, ¿podrá tener un equipo de servidores públicos que tengan el concepto de servicio público, no de negocio? Esa sería la primera gran prueba de fuego. Y la sociedad está expectante a ver qué sucede. Porque no es posible que si yo en mi vida privada tengo un salario y vivo decentemente de él, o ejerzo una profesión liberal y vivo decentemente, pero no me da para acumular fortuna, entonces yo porque llegue a una función pública, inmediatamente pase a tener una fortuna que no puedo explicar. Eso tiene que cesar. En el momento que eso va pasando y que se transfiere parte de los recursos de la parte social que tiene más posibilidades para financiar el gasto público, en esa misma medida entonces actuaremos con una actitud diferente. Por eso yo digo, tenemos que enfocarnos a si queremos un país transparente, que nos dé dignidad a nosotros como ciudadanos, dentro y fuera del país, porque hay cosas que llaman la atención. Cuando una dama dominicana viaja sola a ciertos países, la humillan. Sí. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana ha dado muestra de una serie de vicios que laceran lo que es la dignidad humana. Entonces, estas cosas están todas entroncadas en un mismo aspecto.
Y concluyo el comentario con este punto, basado en lo del ITEVIS y la alta tasa y lo que puede suceder en los bienes grabados y exentos. La parte inmobiliaria no está grabada con el ITEVIS. Correcto. Pero todos los componentes de los inmuebles están grabados con el ITEVIS. Sí. Yo hice un análisis una vez. Y hay un excedente. Y llegué a una conclusión, ¿no? una conclusión interesante para que tú veas cómo es este juego de los tributos. Que si se grababan la actividad inmobiliaria con el ITEVIS, bajaba de precio los inmuebles, porque el costo iba a tender a bajar. ¿Por qué? Porque entonces todos esos ITEVIS que están en el seno del inmueble como costo, se consideran entonces, y fíjate, estoy hablando de grabar una actividad, pero controla para fines de impuestos sobre la renta, y eso no gusta. Entonces, esto hay que entenderlo. Una posición valiente. Hay una cosa importante. Usted dice, por ejemplo, con el tema de lo que el presidente nuevo debería esperar de sus funcionarios, por ejemplo, que la gente aspira a que el funcionario vaya a ser un servidor público. Algunos hay, pero, por ejemplo, que usted dijo que el servidor cambia de estatus y no puede justificar lo que tiene. Hay un proyecto de ley, y ahí en todo esto entra el tema de los congresistas, hay un proyecto de ley de la declaración jurada de bienes y el enriquecimiento ilícito, está en el Congreso. Ha sido introducida 3 veces al Senado de la República, aprobada en el Senado, va a la Cámara de Diputados y allá perime la ley. Vuelve otra vez, y ahora mismo la acaba de reintroducir de nuevo el senador Mariotti. Y en ese proyecto de ley hay algo interesante, donde está implicando que se amarre la declaración jurada de bienes con la declaración jurada de impuestos del funcionario, cosa que nunca se ha hecho. Y como Danilo Medina quiere hacer cosas que nunca se han hecho, deberían empujar esto para que se pueda hacer. Esa sugerencia la hice yo en el año 1984. Correcto, y yo recuerdo... Que se comenzara a hacer una reclamación. Claro, porque evidentemente que hay una diferencia entre las dos. Y esa diferencia significa una evasión. Seguro, y si le aplicamos nada más el numerito, un 25%, hay un paquete de dinero. Digo, porque acuérdese que el funcionario declara lo que no tiene para terminar con lo que no tenía. Y en la de impuestos dice, tengo que declarar menos para pagar menos. Entonces hay un buen número ahí. O declarar lo justo. O debería ser, ¿verdad? Pero es interesante eso. Pero cuando uno habla de eso, entonces eso es como que eso es una mala palabra. Sí, igual que pasa con el caso de las 2 exoneraciones a los legisladores. Correcto. Legislar en favor propio. Exactamente. Eso es una situación que hay que pensar. ¿Cómo lo derogan ellos mismos? Entonces, hay cosas que tenemos que sincerarlas como sociedad. Fíjese, para que usted vea, mire qué interesante, un ejemplo que voy a hacer. El pueblo quiere que los funcionarios sean probos. El pueblo tiene representantes en el Congreso. O sea, los que llevan al Congreso, a los congresistas son el pueblo. Fíjese, por ejemplo, que el pueblo fue que le hizo un juicio político al presidente del Paraguay, fue el pueblo, porque fueron los legisladores que ellos designaron. Entonces el pueblo le dice, miren, legisladores, deroga esta cosa, que está mal, pero entonces ahí no oyen al pueblo. Qué interesante. Sí, estamos en fase de definiciones y yo espero que habrá cambios de actitudes, porque de eso es lo que se trata. Así es. O sea, que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad, cumpla con su deber, exija su derecho, pero que quien diseña la política, la diseña de manera racional para evitar confiscaciones. Porque en la medida que tú no puedes hacerle frente a los compromisos, en esa misma medida tú abandonas, cierras. Tenemos muchísimas que se han ido del país. Sí. Personas que pudieran estar produciendo muy útiles a la República Dominicana, se han marchado porque no pueden. A mí me decía un empresario una vez, ya fallecido, yo quisiera ver el día que no tenga que durar una semana al servicio del fisco, determinando lo que tengo que pagar de impuestos, que me hagan una simplificación, que en una sola fecha yo pago todo lo que tengo que pagar. Y en una sola planilla me dicen, usted paga tanto de esto, tanto de esto, y yo dedico un día a eso.
O sea, la simplificación es fundamental, pero la simplificación con tasas razonables claro. y con menos exenciones y exoneraciones. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando a ti te dan la exención y la exoneración? Te están dando una ventaja. Claro. Que no se la dan al otro. Que no se la dan al otro. Entonces tú te conviertes en un competidor desleal que además acumula mucho más recursos y crea una brecha distante en lo que es la distribución del ingreso. Siempre y cuando yo no tenga un aporte social sobre ese incentivo fiscal. Si el Estado cumple su rol, no tiene que hacerlo. Tú no tienes que crear esos elementos. El problema es ese. El problema es ese. Yo no veo tantas fundaciones en los países organizados, exacto, sino que el Estado cumple con su deber. Mire, yo, por ejemplo, tengo una hija en Francia y estaba con ella en una farmacia y mira esa receta. Y digo, ¿cuánto tú no vas a pagar? Me dice, no, aquí no hay que pagar medicina. Lo que tú no puedes llegar a una farmacia y decir, deme tal cosa. Tú traes tu receta del médico. El médico. Dan tu medicina y ellos la mandan al seguro, no importa lo que sea. Sí. Y el seguro paga. Entonces, tú sientes que vale la pena pagar los impuestos. Claro. Mire, estamos terminando ya. Finalmente, ¿en cuánto anda la evasión aproximadamente? No, eso no se puede cuantificar así. Dice Juan Hernández con 29%. Yo he visto unos números distantes. Juan había dicho en su administración anterior que estaba en un 17%. Y mira, entonces, óyeme, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Y con 3 figuras muy buenas que ha introducido. Sí. Es decir, estamos hablando del número de comprobantes fiscales en la facturación. Entonces, ¿eso es una autocrítica? ¿Debería haber ahí? Las impresoras fiscales que han ayudado al empresario a vender más. Entonces, sí, pero ¿qué pasa con la informalidad? Entonces es un problema. O sea, por un lado tengo buenos controles y por otro tengo menos ingresos. Entonces, algo hay que revisar. Amigos, lamentablemente el programa ha terminado. Un conversatorio con don Francisco Canavati interesantísimo. Este es el segundo programa del ciclo fiscal de Agenda Económica. Recuérdense que mañana estaremos con Edgar Banista Guiara para seguir con este ciclo fiscal. Nos vemos mañana en un próximo programa. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias a ustedes. Esto se lo voy a